Doctor Furque, se perdió por llegar tarde una entrevista que le hicimos a Angelos en joda. ¿Está? Usted se ríe, pero se la podríamos haber hecho en serio, pero era mejor en joda. Lo que no es joda es hablar de otro cordobés. Igual que Angelos era cordobés, en realidad no era cordobés, pero vivía en Córdoba, radical y gobernador y presidente. Arturo Illia en Aguijones de la Historia, soy lo que soy y nada más. Aguijones de la Historia. Arturo Illia, soy lo que soy y nada más. Escribe Cecilia Rumier Vitar. Considerado por muchos una tortuga, un presidente lento que no hizo nada, Arturo Illia es un ejemplo de lo que el poder de la comunicación puede hacer para modificar una imagen. Illia llegó a la presidencia en 1963 en el marco de un país dividido en peronismo y antiperonismo, con la proscripción de Perón. Ganó las elecciones con un bajo porcentaje y un gran caudal de voto en blanco. La legitimidad de origen era baja, y eso es historia por todos conocida. Sin embargo, no tan conocidas son las acciones de su gobierno y las verdaderas razones de la oposición. Illia llegó al poder con una unión cívica radical fracturada. Si se explora hacia adentro de su gabinete, las líneas internas salen a la superficie. Esta fue una de las razones de la debilidad de su gobierno, que se sumó al escaso caudal de votos. A su vez, el doctor de Cruz del Eje enfrentaba dos polos opositores. Por un lado, la oposición liberal, autoritaria, compuesta por la sociedad rural, las grandes empresas y los partidos conservadores. Suena familiar, ¿no? Por otro, la oposición nacional popular, es decir, la CGT, las 62 organizaciones, los partidos de izquierda y los sectores católicos. A este panorama de oposición interna y externa se sumó duramente la prensa. Para colmo de males, Illia era reacio al asesoramiento en este aspecto. En una entrevista realizada al expresidente en 1982, él se refiere al tema. A mí no me vende nadie. El que quiere creer que soy una tortuga, que crea que soy una tortuga. No me interesan estas cosas. Soy lo que soy y nada más. Doctor Furque, al presidente Illia lo único que le faltaba era que tuviera la oposición de este programa el avispero. La rural, los de la sociedad rural se oponían. La CGT se oponía, las 62 organizaciones, la iglesia, la prensa, las corporaciones, los grandes grupos económicos. No le quedaba a nadie para tener de oposición y para ser volteado, ¿no? Y así nos ha ido, al sacar ese gobierno, todo lo que vino después, ¿no es cierto? Nada mejor. Recuerdo, yo lo he conocido personalmente, múltiples diálogos he tenido con Arturo Humberto Illia. Pero incluso yo, cuando era presidente, estuve en el despacho de él. Todavía debo tener alguna foto en el sillón ese que había de la presidencia. Pero recuerdo que aquí en Córdoba, cuando él era presidente, aquí era gobernador Páez Molina. Y 14 de marzo de 1965 se realizaron elecciones. Y ganó en la provincia de Córdoba el partido peronista. Y se hizo algo que nadie tiene en cuenta. Hubo una renuncia anticipada de los mandatos de gobernador, de vicegobernador, de los diputados de la provincia, senadores provinciales, para que los electos en Córdoba, en lo que respecta al gobierno de Córdoba, en vez de asumir como correspondía el 12 de octubre de 1965,
asumieron el 1 de mayo de 1965 y hubo una renuncia anticipada del mandato. Incluso, si no hubiera existido el golpe de Estado, el gobierno de Páez Molina terminaba 6 meses antes porque había una renuncia anticipada del mandato para posibilitar, había ganado la oposición, que ingrese prontamente la oposición. Son actitudes democráticas que después no se vivieron más, por supuesto. Sí, bueno, usted habla de actitudes democráticas de Arturo Illia, pero él es presidente con el peronismo proscripto. Eran las elecciones que se hicieron. ¿Qué tan democrático por supuesto, las elecciones que se hicieron en ese momento donde estaba proscripto, ¿no es cierto? Bueno, y se llamaron elecciones. Ganó el 7 de julio de 1963, lo tengo bien grabado todo, ¿no es cierto? Cuando gana Illia, y el peronismo había votado en blanco. Pero yo creo que debía asumir quién había sido electo, y por eso asumió el 12 de octubre del 65. Illia Perete, el vicepresidente de la Nación, que fue un gobierno ejemplar. Muchísimas cosas se hicieron en ese gobierno de Arturo Umberto Illia. Y tantas enseñanzas dejó Arturo Umberto Illia. Pero algo lo mancha y lo va a seguir manchando en la historia, doctor. Llegó el radicalismo, llegó Arturo Illia como presidente con el peronismo proscripto, con Perón exiliado, con Perón el líder del partido opositor. Eran dos partidos, los radicales y los peronistas. Las elecciones posteriores durante el gobierno de Illia, les vuelvo a decir, aquí en Córdoba se hicieron el 14 de marzo del 65 y ganó el peronismo, que ya no estaba proscrito, Y por eso los senadores que fueron electos en la provincia de Córdoba asumieron el 1 de mayo de 1965, porque hubo la renuncia anticipada del mandato y previo a ello la posibilidad que participara en el proceso electoral. Por eso siempre me acuerdo, 14 de marzo de 1965 existió esas elecciones y una renuncia anticipada del gobierno que era Páez Molina, Leonelli. Usted habló de las grandes cosas del presidente Illia. Veamos la segunda parte del informe y después nos comenta. Por supuesto. Arturo Illia, soy lo que soy y nada más. Escribe Cecilia Rumié Vitar. Como se dijo en el primer informe, Illia enfrentó durante su gobierno una feroz oposición. Lo que no se da muy seguido a conocer es por qué. Durante su gobierno, Illia se plantó ante fuertes polos de poder. En su política económica tomó un rumbo nacionalista, heredado de Avellaneda. Una de sus primeras medidas fue anular los contratos petroleros con las empresas transnacionales que había tomado Frondizi. El propio expresidente narró las presiones desde la embajada estadounidense y sus férreas negociaciones, y cómo el asesinato de Kennedy afectó lo que habría podido ser una buena relación con la potencia mundial. Los entregadores son la gente del país, los presidentes, los ministros, y eso no ocurriría jamás si llegan al gobierno hombres que no tengan ninguna complicidad con este sentido de entrega, expresaba. Otra de las medidas que le trajo problemas fue su investigación sobre los medicamentos. Se descubrió que los laboratorios mentían sobre su contenido y que los precios estaban totalmente sobrevaluados. Mientras duraba la investigación, Illia congeló los precios de los medicamentos. Además, se descubrió que los laboratorios engañaban al fisco. Por entonces, Illia tenía que renegociar la deuda externa con el Club de París. Y solo un país se negó. Era Suiza, que exigió se pare el tema de los medicamentos. Illia se opuso y Suiza debió aceptar la renegociación. A estas medidas se sumaron retenciones al agro y la prórroga en los contratos de arrendamiento rural. Y pese a que la situación económica era buena, con un 4% de desempleo, Illia fue volteado. Las oposiciones que enfrentó se unieron en bloque y el hombre de Cruz del Eje debió irse de la peor manera, con una imagen falsa y deteriorada de su gobierno. Un gobierno que supo enfrentarse con valentía a las corporaciones de turno. Gracias, señor presidente. Fue lo que fue y nada menos.
nada más y nada menos. A los pocos días de que fue derrocado, nunca olvidaré, yo era jovencito, en 27 de abril, donde está el Banco Social, General Paz y 27 de abril, es ahí, no es 27 de abril. Bueno. Sí, 27 de abril y General Paz. General Paz. El semáforo me detiene el auto y al lado estaciona otro vehículo en el cual iba Ilia de acompañante. O sea que quedamos a 50 centímetros. Yo nunca lo había visto al presidente Ilia. Bajo el vidrio, le pido que baje el vidrio, ¿no es cierto? Y la única frase que me nació espontáneamente como joven militante peronista de esa época fue decirle: buen día, señor presidente, que acababa hace unos días de ser derrocado, pero para mí seguía siendo el presidente. Sin duda. Yo en esos momentos también lo he entrevistado muchas veces a Arturo Humberto Illia. Cuando incluso estaba en Carlos Paz, en el Sanatorio de Conde, yo lo he ido a visitar. Después en Villa María, algunas veces, ¿no es cierto?, iba a ir Illia y yo he estado presente. A pesar de que en el gobierno, la dictadura esa ya de Onganía, ¿no es cierto?, cuántos defendidos he tenido en eso los últimos años cuando me recibo de abogado y empiezo a defender la causa, la gente, ¿no es cierto? Pero y eso que dicen, la prórroga de los contratos de alquileres, algo muy valioso, ¿no es cierto?, que acá con las actuales realidades que tenemos a nivel de política, que tiene un desprecio de la justicia social, ¿no es cierto?, inentendible, ¿no es cierto?, eso Illia hizo la prórroga. Cuando es derrocado Illia, el gobierno que sigue empezó a decir: los contratos se vencen, y puso determinada fecha para el vencimiento de los contratos de locaciones urbanas y rurales. Y ahí empezamos a ver de nuevo los desalojos como si fuera algo que se debe hacer en esta sociedad. Como ocurre ahora en esta realidad actual de esta Córdoba y de esta Argentina, ¿no? Lo que hay de lesivo, de indignante de las contrataciones de alquileres. Pero claro, todo se fue haciendo mal. Y lamentablemente, cuando yo digo que la democracia empezó mal, porque una de las primeras leyes que sancionan en Córdoba, en marzo de 1984, es regular las inmobiliarias. Uh-huh. Y allí, a partir de allí, si me acuerdo, antes lo que cobraban las inmobiliarias por las confecciones de los contratos era mucho menor que lo que apareció regulado, ¿no? Porque se puso un porcentaje que siempre era más que un mes de alquiler, siempre era más. Y ahí vino la modificación, marzo de 1934. Por eso siempre dije, los inquilinos con la democracia siempre perdieron aquí en Córdoba y en el país, ¿no es cierto? Cosas que no se conocen, porque eso es como el cuarto patio, el patio que no se conoce de esta Córdoba. Lo que ocurre a aquellos con los disminuidos sociales, que son los que no tienen casa, porque todos tienen casa, derecho a tener una casa, pero acá no. Y ahora con las actuales autoridades, ¿no es cierto?, que adaptaron, que ya no hay más la inembargabilidad de la vivienda, porque la Corte Suprema de pronto dijo no, porque hay que salvar a ¿quiénes? A los bancos. En Córdoba teníamos un pronunciamiento que se declaraba constitucional, el artículo de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y de pronto la Corte Suprema dijo no, porque esto no puede, argumentos, ¿no es cierto?, y terminan rematando las casas. Esa es la realidad. Actualmente se rematan las casas, porque se dejó sin efecto eso y en caída todos los tribunales del país, en vez de decir, eso lo dijo una corte que ya integrante de eso no está más. Yo le digo, pues yo lo planteo así. Pero ¿a quién plantear así? Los jueces, no, esto dice la corte. ¿Qué corte? Esa corte ya no está más. Pero existe el criterio de que hay que salvar los bancos. Pero muchos años después, Furque, otro radical, el gobierno radical de Arturo Illia puso las retenciones al agro. El gobierno radical de Arturo Illia, cordobés, del radicalismo de Córdoba,
radicales de Córdoba, despierten, carajo. El presidente Ilia, radical, puso las retenciones al agro para que un inútil radical, después que era vicepresidente Julio Cobos, dijera no. Mi voto es negativo. Todo negativo. ¿Sí? Siga, doctor. Y sí, todas esas cosas las hemos vivido y las estamos viviendo. Es decir, acá ha ido ocurriendo de a poco la encadena así de el desarme de la democracia por un lado y la realidad de la necesidad del pueblo. Y ahora vemos. ¿Sabe? Acá hay cosas que se han hecho inexplicables. Por ejemplo, esto de que los menores ahora son de 18 años para abajo, antes era a los 22 años, a los 21 años, pero no, había que poner que son mayores, pero porque los bancos les necesitaban. Todo está dependiendo de los bancos. Los bancos necesitan que vengan 18 años, sí, le damos crédito. Crédito. La palabra negativa que tiene esta sociedad actual. Crédito barra usura. Por supuesto, ni qué pensar, porque nadie le pone freno a lo que es el banco. El señor presidente que debe regular los atropellos que hacen los bancos, hoy día, con las tarjetas de crédito, con todo. Y en vez de sacarle la mente a la gente la palabra intereses, porque el que vive de intereses es persona negativa. Pero acá lo hemos puesto como parece el señor del portafolio, parece algo indignante cuando es el que vence a lo de la transpiración, digo yo, a los que viven trabajando todo el día. Esa es la realidad que vivimos. Los señores del dinero no son los mejores de la sociedad, pero para esta sociedad que tenemos actualmente así lo es. Pero esos señores del dinero son los que derrocaron a un presidente democrático y constitucional como Arturo Humberto Ilia. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. Y él también fue candidato a gobernador, o fue electo gobernador de la provincia de Córdoba en el 62. Molina, electo gobernador en 1962. Nada más que son las elecciones que se hacen durante la presidencia de Frondizi, donde gana Framín en la provincia de Buenos Aires, y bueno, los militares dijeron los peronistas quedan afuera y esas elecciones se anulan. Anularon las elecciones, por eso él no puede asumir. Fue cuando renunció el ministro de Interior, está bien, esto lo creo que era, y asumió, ¿cómo se llama? Que era de aquí de Córdoba. Martínez Paz. No, Martínez Paz es del gobierno de Onganía, el que asume con Frondizi en el último tiempo, ¿no es cierto? Que era mi profesor de Derecho de Familia, ya me voy a acordar, Vaca Nabraja, ¿no es cierto? Vaca Nabraja sí firma el decreto, pero bueno, a los pocos días también lo derrocan a Ilia. Y pero esos ahí votos fue electo Ilia gobernador. ¿Y esos votos se transmitieron después en la presidencia? ¿Esa réplica fue? Porque si él fue candidato electo y ganador en la provincia de Córdoba, cuando se presenta para presidente, esa réplica de Córdoba se manifiesta, por más que el peronismo estuviera proscripto, sí, ese voto se replicó para presidente. Ahí aparece después la fórmula Páez Molina Leonelli que era de Belleville, y son los que ganan en la elección del 7 de julio de 1963, Ilia para presidente y Páez Molina en Córdoba. Son hechos que yo lo tengo grabado en la mente, porque todo lo que hacía la vida política en ese momento era fundamental, pero nos han dado vuelta la mente a todos, que acá nadie se interesa de las cosas políticas. Antes todos sabíamos quién era candidato a tal cosa y a tal cosa. Existían los que dicen en el peronismo las unidades básicas, lo que decían en el radicalismo los comités. Pero ahora existe la televisión, ¿no es cierto?, que les maneja a los candidatos según el dinerillo que ponen.
Sí, el medio de A comunicación. nivel oficial, por eso son reelectos todos. Reelectos todos. Como aquí en Córdoba. Esta mañana me pregunta una persona con la cual estuve en un profesional médico. ¿Y por qué esto de las elecciones? Pues claro, pero el dinero que se paga en las campañas electorales, que lo hemos visto aquí, lo que nos ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿quién dice eso no debe ser así? Terminar con esa inmundicia que deteriora lo más importante que tiene un pueblo es saber gobernarse. La forma de la democracia. Aquí habíamos logrado todo, pero ese mal manejo que se hizo desde el 83, debe decirse, en Córdoba, ¿no es cierto? Y después los otros candidatos que siguieron. Aquí en Córdoba se empezó todo mal. Ya lo he dicho en otros programas yo otras veces. Cuando asumió a Angelos, ¿no es cierto?, gobernador, a los pocos días salió en la bola interior. Van a ser miembros del Tribunal Superior de Justicia fulano, fulano y fulano. Fuimos un grupo de abogados. Yo integraba lo que se llamaba Acción Forense en esa época. A hablar con la Comisión de Acuerdo. El senador Jerónico de Coquín era el presidente de la Comisión de Acuerdo. Y le dijimos, esas personas, por el solo hecho que ha salido en la bola interior, no pueden ser designadas porque el gobernador tendría que haber mandado una terna para cada una de las vocalías. Pero como ya te lo pillaban todo, dijo, van a ser miembros fulano y fulano. Por eso lo he dicho, porque si no va a terminar siendo gobernador. No solamente gobernador, sino senador provincial y juez. Y lo hecho terminó así. Claro. Me acuerdo que el Jerónico dijo, pero acá somos todos radicales. Pero usted cuando llega a fin de mes, se presenta al inventario donde dice radical o dice senadores. Punto. Digitado por el medio gráfico. Todo se fue haciendo en cadena, una cosa peor que otra. Ni que hablar. Y así tenemos el resultado y la realidad actual. Hoy se discute si hay radicales más peronistas, si hay peronistas que hacen rosca con los radicales. Hay algo que es símbolo del peronismo, el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es prácticamente una bandera del peronismo. ¿Sabe quién la impuso? El presidente radical Arturo Humberto Illia. Gobernar no era fácil. La administración de Frondizi pronto se convirtió en una comedia de equivocaciones. El nuevo presidente hizo exactamente lo contrario de lo que había sostenido como militante de la intransigencia radical. Los que lo habían votado empezaron a abandonarlo, y los que votaron contra él, sobre todo los de ideas conservadoras, terminaron por apoyarlo. Primero fue su programa económico. Los radicales habían sido nacionalistas y estatistas respecto de las industrias de base. El propio Frondizi, en un libro publicado en 1954, Petróleo y Política, combatió las concesiones a compañías extranjeras. Claro, eran nacionalistas y estatistas, ¿no? Porque Illia, una de las cuestiones que hizo fue nacionalizar la industria petrolera. Claro. Y eso fue, por eso Frondizi, como dice, hizo todo en contra de lo que él había dicho, había escrito ese libro, claro. Petróleo Nacional. Y cuando llega en el 58, se empieza a desmoronar lo de Frondizi. Pero fíjese lo que está pasando hoy, que el presidente Milei la expulsa a Lamondino, le voy a decir así, Lamondino. En realidad debería decir más correcto, la canciller Lamondino, por su voto con Cuba. Pero fíjense cuál era la política al respecto del presidente radical. Atentos radicales, teléfonos radicales de Córdoba, teléfonos, celulares, todos juntos, celulares, teléfonos, todo para los radicales de Córdoba. Fíjense cuál era la opinión de Arturo Humberto Illia. En su primera medida importante de gobierno, renegó de su pasado y resolvió que para alcanzar el autoabastecimiento petrolero debían abrirse las puertas a las multinacionales del ramo, con las que se firmaron importantes contratos. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible.
quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. También el presidente perdió muchos partidarios al apoyar la ley de enseñanza libre, es decir, privada y fundamentalmente religiosa, en detrimento de la enseñanza estatal y laica. Hubo masivas manifestaciones en favor de una y otra postura. Y en el Congreso tuvieron que votar hasta los enfermos para que finalmente la ley de enseñanza libre fuese aprobada. Todo eso está en la historia. Claramente él era un defensor de la justicia social, eso no cabe la menor duda, ¿no? Cosa que los radicales en estos últimos años en el poder se han dedicado a olvidarse. No debemos olvidar que Ilía era esencialmente sabatinista. Sabatini fue gobernador del 36 al 40 y en el 40 asume Ilía como vicegobernador de Santiago del Castillo, de la fórmula radical. Y Frondizi, que había sido radical, por supuesto, había sido la famosa fórmula Balbín-Frondizi en el 52, pero después Frondizi se desprende después del golpe de Estado del 55, y se une a buscar la apertura de los votos peronistas. Bueno, así le fue a Frondizi, porque fue desleal Frondizi con todas las ideas que había levantado y por las cuales había tenido todos los votos, claro, todo lo que había pasado. Traicionó a sus votantes. Y así le fue a Ilia, igual que a los peronistas, al enfrentarse a las grandes corporaciones y empresas. Sí. A ver. En un caso, sin embargo, Frondizi pareció inspirado en la tradición irigoyenista. Fidel Castro, que había estado en Buenos Aires poco después de tomar el poder en Cuba, más tarde proclamó el carácter marxista-leninista de su revolución. La decisión estremeció a América y sobre todo a los Estados Unidos. En agosto de 1961 se celebró en el balneario uruguayo de Punta del Este la conferencia que dejaría constituida la Alianza para el Progreso, cuya finalidad era aislar a Cuba del sistema interamericano. Frondizi no solo se negó a convalidar la expulsión de Cuba de la Comunidad de Países de América, sino que también recibió en Buenos Aires al delegado cubano a la conferencia, el comandante Ernesto Che Guevara. Con ello consiguió irritar aún más a los militares. En febrero de 1962, el presidente norteamericano John F. Kennedy decidió el bloqueo de Cuba. Los militares ejercieron fuerte presión contra Frondizi, quien finalmente rompió con Fidel Castro. Era el ocaso del presidente argentino. En marzo, después de... Qué historias, ¿no? Sí, todo está escrito, todo ha existido. En marzo, febrero del 62, ¿Me deja contar una confidencia a los integrantes de la mesa? Vieron que estos segmentitos de videos tienen un copete con una canción que dice el tren, el tren. A ver, haceme escuchar el copetito del tren. Matías, despierte Matías. No, el copete, el comienzo. Bueno, no salió el tren como yo quería, pero se trataba de un jingle. Ese jingle tampoco salió. Bueno, no importa. Sí, salió mal. Bueno, le damos la tercera oportunidad. Sí, bueno, vamos con la tercera y la vencida. El tren. Pon el del final. El tren. Muy bien, bueno. Ese era un jingle que hicimos acá en Córdoba para el programa Telemanías. Entonces, están numerados. El tren 15, el tren 14, el tren... En fin, habíamos hecho videos de los archivos históricos de la Nación, centenares, con la historia argentina. Centenares de videos con la historia argentina. Incluso
te hablo de San Martín, te hablo de la época de Sarmiento. No me digan, no se filmaba en esa época, pero hubo películas ficcionales que representaron esa fecha. Se hacían estos cortitos, ahora le llaman reel, ahora están los chicos con el TikTok. Bueno, en esa época en Telemanía se hacían estos cortitos de TikTok para enseñar la historia argentina en un programa de entretenimiento, Telemanía, por Canal 10 de Córdoba, para los estudiantes secundarios, que quizás por primera vez se enteraban que había habido un presidente Ilia, qué postura defendía Ilia, que el Che Guevara estuvo en Argentina, que Argentina defendió la revolución cubana, no la revolución, sino la libertad de los cubanos de decidir su futuro. Y esto para todos los hoy viejos o todos los que alguna vez pasaron por Telemanía, para que recuerden cuál fue la verdadera historia argentina. Bueno, Doc, así fue. Soy lo que soy y nada más y nada menos. Don Arturo Humberto Ilia. Murió humildemente, ¿no? Sin duda. Trajimos la firma de Ilia, si la quieren ver, la tenemos en una plaquita, tenía una firma muy sencilla. Ahí está. Ahí está, sí. La verdad que era muy sencilla, para la época era muy sencilla. Bueno. Más una receta médica que otra cosa parece. Me acuerdo cuando una vez fuimos a Buenos Aires, era presidente Ilia, un grupo yo tenía 20 años. Y estábamos después de haber estado en la Casa Rosada, fuimos a la Residencia de Olivos. Y ahí unos habían empezado a pedir, ¿no es cierto?, los mozos, tráiganse un día de calor, que se traiga. Y se enteró y le dijo, no, lléveles agua nomás. Sencillo. Porque la Casa Rosada, la casa de... la Residencia de Olivos. No era para hacer grandes comilonas. Siempre me acuerdo.